Bueno, vamos a hablar de otros temas en Todo a Pulmón. Y la anterior semana teníamos las declaraciones justamente del embajador de Argentina sobre el tema del gas, la exportación. ¿Qué está pasando con este tema? En algún momento la oposición denunciaba de que no se quería aceptar venderle más gas, pero no se conocía el detalle. Pues bien, vamos a aclarar todas estas dudas. Quiero saludar al vicepresidente de Administración de Contratos de YPFB, Luis Alberto Poma, con nosotros. Vicepresidente, qué gusto tenerlo acá en el programa. Buenas noches, Priscila. El gusto es mío por invitarnos acá en tu programa. Bueno, la pasada semana teníamos varias informaciones en torno a la exportación de gas a la Argentina. Se conoció también que la Argentina debe algunas facturas, que quería más gas. ¿Qué pasó con este tema, por favor, vicepresidente? A ver, Priscila, lo que tenemos que comunicar a la población es, en realidad, cuáles han sido las propuestas, porque se ha hablado bastante respecto a las propuestas que supuestamente se han hecho para incrementar los volúmenes. Evidentemente ha habido reuniones de manera informal que se han reunido nuestro ministro con nuestro presidente, con el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren de Argentina. Y en una reunión el ministro Aranguren había manifestado la intención de poder hacer modificaciones a un contrato. De manera muy conceptual nos había explicado. ¿Modificaciones al contrato actual? Adecuaciones al contrato actual, ¿no? De manera conceptual nos había explicado que quería modificar el take or pay, el deliver or pay, pero no tenía muchos detalles, ¿no? Nosotros le dijimos que estamos aperturados, si existen mejores condiciones en nuevos volúmenes estamos de acuerdo, podemos sentarnos a negociar. Y en una segunda oportunidad, por mensajería, el ahora ex ministro Aranguren mandó a través de nuestro ministro Luis Alberto Sánchez la propuesta en un texto, por mensajería de texto, en el que conceptualmente lo que Argentina pedía es lo siguiente. Nosotros tenemos un contrato de venta de gas que progresivamente cada año incrementa, ¿no? Y tenemos un compromiso, una obligación de YPFB y una obligación de ENARSA de recojo, una obligación de entrega y una obligación de recojo. Lo que la propuesta de Aranguren establecía es segmentar la propuesta o la obligación de YPFB en 3 segmentos, incrementando la obligación de YPFB y disminuyendo la obligación para ENARSA. Además, nosotros advertíamos en la propuesta de Aranguren que nos subía las penalidades. Entonces, nosotros hemos evaluado su propuesta y obviamente hemos trabajado en una contrapropuesta a través de la coordinación con nuestro presidente Barriga y nuestro ministro Sánchez. Se hizo llegar, tenemos la propuesta bastante madura y hemos manifestado el interés de en cualquier momento volver a sentarnos en una mesa de negociación bajo una propuesta concreta. Se hicieron los intentos de poder hacer una nueva reunión, pero lamentablemente por agenda de los ministros no se pudo concretar la reunión y por medios de prensa nos enteramos de que el ministro Aranguren había sido alejado de su puesto. Entonces, a la fecha, nosotros estamos con la propuesta del ahora ex ministro Aranguren, nosotros tenemos nuestra propuesta y estamos aperturados para cualquier invitación por parte de ENARSA, ahora EIASA, poder sentarnos y discutir los términos. La nueva autoridad no envió una nueva propuesta. No envió una nueva propuesta, no la oficializó. ¿No se comunicó más? Comunicó por mensajería solamente para decirnos la propuesta, que cabe también aclarar que la primera propuesta que conceptualmente hizo el ministro Aranguren difiere mucho de la propuesta en escrito que nos llegó por mensajería. Difiere bastante. Ya. Hemos tomado en consideración la última propuesta, pero hasta la fecha no se ha llevado ni una reunión más porque, bueno, cambiaron las autoridades. Entendemos que la nueva autoridad tiene que reevaluar, ver si es conveniente o no es conveniente. Lo que sí nosotros vamos a hacer es ver las nuevas oportunidades de venta de gas. Obviamente estamos interesados, pero tenemos que considerar que nuestro gas tiene una oportunidad mayor, ¿no es cierto?, regionalmente, viendo la demanda de gas que existe tanto en Brasil, en Argentina y en otros países. Nosotros tenemos un gas que es bastante competitivo, mucho más competitivo en términos de lo que sería la producción de vaca muerta en Argentina,
en términos de lo que fuese el presal en Brasil. Nosotros tenemos un gas realmente competitivo porque son hidrocarburos convencionales. Nosotros tenemos pozos en campos que están a una profundidad de entre 5.000, 4.000, 5.000 hasta 6.000 metros, y es un hidrocarburo convencional que incluso tenemos ductos, por eso tenemos una suerte de competitividad con relación a otros mercados. Ahora, vicepresidente, en base a esta propuesta que se hizo, ¿cuál era específicamente? ¿Que les demos más gas a mayor precio, a menor precio? ¿Cuál era esta situación que no le conviene a Bolivia? Ya. La propuesta inicial que conceptualmente hizo el ministro Aranguren era incrementar los volúmenes de gas en el periodo de invierno y reducir los volúmenes de gas en el periodo de verano. ¿Ya? ¿Qué implica esto? Implica que nosotros, al venderle menos gas a Argentina en el periodo de verano, nosotros producimos menos gas y por lo tanto producimos menos condensado. Al tener menos condensado, nosotros tenemos que importar mucha más gasolina, mucho más diésel. Entonces no podemos afectar nosotros tener mayor importación. Necesitamos mantener una estabilidad en la producción de tal forma de poder proveer el hidrocarburo al mercado interno, ¿no? Esa era la primera propuesta conceptual, ¿no es cierto? Y además ellos se bajaban sus obligaciones. Ellos tienen una obligación de recojo del hidrocarburo, pero ellos decían que tenían que bajar y a nosotros subir. Pasa eso en la reunión. Luego de unas semanas después, hace llegar la propuesta en escrito vía mensajería, pero difiere bastante. La segunda propuesta segmenta en 3 segmentos. Nosotros tenemos una obligación que varía con los años, en verano y en invierno, y la segmenta, primer segmento, segundo y tercer segmento. Para cada segmento le pone una tarifa, le pone una penalidad, las penalidades que ya, según los cálculos que hemos hecho, eran mucho mayores, ¿no es cierto? Entonces, no era una propuesta realmente que podía haber sido aceptada tal cual por nosotros, ¿no? Es precisamente que nosotros habíamos hecho una propuesta, pues, equilibrada, digamos. Si es que nosotros nos subimos las obligaciones, bueno, ellos también deberían, porque no podemos nosotros producir un gas y ellos no tienen la obligación de recogerlo. Esa ha sido más o menos la discusión conceptual que hemos abordado y hemos elaborado la propuesta. Hoy tenemos una propuesta. Si Argentina hoy día nos dice que queremos negociar, ningún problema, nosotros nos sentamos a negociar con ENARSA, ahora IEASA, y podemos discutir nuevos volúmenes, nuevos periodos, etcétera, ¿no? Pero lo que hoy tenemos es un contrato que está hasta el 2026 y nosotros estamos respetando ese contrato. Justamente esa era mi siguiente pregunta. ¿El contrato con la Argentina es hasta el 2026? 2026. ¿No hay riesgo de que nuestro contrato pueda cambiar de manera negativa hacia los bolivianos, hacia nuestra empresa? No, es un contrato que nosotros lo vamos a honrar, también ellos. Evidentemente hay algunas situaciones de carácter operativo que nosotros soslayamos operativamente todos los días, ¿no? Ustedes habrán conocido por medios de prensa, son 2 meses que Argentina no ha hecho la cancelación, pero bueno, entendemos también que seguramente es por cambio de sus autoridades, no sabemos. Sin embargo, no es la primera vez que Argentina nos tiene facturas pendientes. Exacto. En alguna ocasión, y si me equivoco me corrige, creo que eran como 5 facturas o algo así, en algún momento cuando estaba Cristina Fernández, ¿no? Exactamente, también hubieron, ¿no es cierto?, que, bueno, el contrato establece todas las situaciones de fuerza mayor o algunas otras situaciones que podrían no ser de la voluntad de ambas partes que se cubren, ¿no? O sea, el contrato establece ciertas flexibilidades y en ciertos casos cuando existen incumplimientos fuertes obviamente hay penalidades, hay intereses. ¿Y qué dice el contrato? ¿Hasta cuánto podría tardar Argentina en pagar las facturas y cuándo empezaría, digamos, un proceso de cobro? Bueno, nosotros ya podemos iniciar, digamos, ¿no es cierto? Pero como te digo, Priscila, es un proceso que siempre nosotros lo llevamos a cabo de manera conciliatoria, ¿no es cierto? O sea, conciliatoria. A ver, me debes 2 meses, ¿cuánto me pagas, no? Pero sí los intereses, obviamente eso corre. Día que pasa es un interés que se genera. Entonces, hay un momento en que nosotros vamos a decir hasta aquí, podemos cobrar, ejecutar la boleta de garantía y, bueno, es un país hermano, o sea, nosotros tenemos una relación comercial con Argentina, con Brasil, y yo creo que no es la forma, digamos,
pero en algún caso sí vamos a tener que llegar a ese nivel que esperamos no lo podamos hacer. Ahora, una pregunta, no sé si es así, en un contrato internacional entre países y todo, pero cuando uno no paga el gas en nuestras casas, a los 2 meses, si no me equivoco, nos cortan el suministro. ¿Qué pasa con Argentina? ¿Qué dice el contrato? ¿En algún momento se puede suspender el suministro? El problema tiene muchas connotaciones. El contrato establece bastantes causales, ¿no es cierto? En el que nosotros podamos cortar. Imagínate que cortamos. En el escenario que cortemos. Hoy día cerramos las válvulas a Argentina y le cortamos. Ahí nosotros vamos a tener también problemas de producción de líquidos, ¿no es cierto? Ahí, día que cortamos, es cuánta regalía que dejamos de percibir. O sea, podemos hacerlo, pero tiene connotaciones en contra también económicas con Bolivia, porque nosotros le vendemos el gas, ellos nos pagan por ese gas y ese dinero pues es coparticipado. La mitad de esa renta se va a los municipios, a las universidades, a las gobernaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Se reparte. Entonces, si le cortamos, bueno, rompemos el contrato y bueno, nos vamos a un proceso, no sé, de arbitraje y bueno, nos ganamos un lío. Ahora, de poder hacerlo, lo podemos hacer, pero ahora es responsable, es coherente, es beneficioso para el Estado. Es mejor son muchas variables. Diplomática. Exactamente. Nosotros tenemos, Priscila, nosotros tenemos un mercado, diría yo, bastante promisorio con Argentina. No solamente hasta el 2026-27, nosotros podemos seguir vendiéndole gas. Sabemos cuál es la demanda de gas en la región, Argentina y Brasil. Ahora, obviamente los medios de prensa internacionales, nacionales indican no, pero en algún momento Argentina va a ser autosuficiente con la producción. Nosotros hemos hecho estudios bastante serios, internacionales, en el que sabemos que Argentina y Brasil van a seguir requiriendo gas boliviano, ¿no? Entonces tenemos que manejarlo de manera responsable. Y EPFB es una empresa responsable que respeta las normas, respeta la diplomacia, respeta sus contratos, ¿no es cierto? Y sobre todo velamos la sostenibilidad. Ahora, ¿podemos aperturar otros mercados? Lo podemos hacer. En Argentina tenemos muchas propuestas, en Brasil muchas propuestas de compra de gas y pues bueno, eso lo evaluaremos conforme vayan transcurriendo el tiempo. Ahora, en base a la propuesta que nos hicieron a nosotros y al final la que cerraron con Chile porque le están comprando gas a Chile, ¿en qué difiere? Porque tengo entendido que el precio que le paga Chile es mayor que a Bolivia. Exactamente, Chile no es productor de gas, Chile es un trader, o sea, compra y vende. Y eso genera utilidades, o sea, tiene un margen de ganancia. Y estamos hablando de GNL, ¿no? El GNL siempre tiene un costo mayor porque tiene que ser importado, transportado, regasificado y toda esa logística obviamente tiene un costo, ¿no es cierto? En cambio, nosotros tenemos un ducto que va desde Bolivia hasta Argentina y es por ahí que lo suministramos real. Respetamos las políticas y las decisiones que soberanamente toma Argentina con su Ministerio de Energía. Me imagino que tendrán sus razones, tendrán sus motivos. Hemos escuchado nosotros de que podrían ellos estar tratando de generar alguna relación comercial con los países. Bueno, es la decisión soberana de ellos. Nosotros nos hemos contactado con algunas empresas de propia Argentina que puede suministrar gas. Entonces yo ahí podría ver algunas otras situaciones, digamos, si otras empresas quieren venderle gas del mismo Argentina, del mismo país de Argentina, entonces ¿por qué está comprando gas de Chile, no? Ahora, también la oposición decía, no tenemos la capacidad para venderle más gas a la Argentina, cumplir con nuestros contratos. ¿Es así? ¿Cómo va la certificación de las reservas que también estarán siendo tan esperadas? A ver, yo tengo que lamentar algunas declaraciones de algunas autoridades respecto a la certificación de reservas, en el que inclusive de manera muy, no sé, temeraria diría yo, han lanzado algunos datos, 4.5, 4.6, no sé cuántos TCFs, y respaldan estas aseveraciones a través de cálculos simples aritméticos, ¿no? Primero, como ya lo ha mencionado nuestro presidente, el hecho de dar una cifra de esa naturaleza no le hace daño al presidente Oscar Barriga, no le hace daño a nuestro ministro, no le hace daño
a nuestra empresa YPFB, le hace daño al país. Porque nosotros, teniendo unas reservas, pues negociamos contratos de venta, teniendo reservas. Y para tener reservas nosotros implementamos una serie de medidas para que existan inversiones, para que las empresas vengan, inviertan en nuestro país, exploren, descubran, generen reservas, y con esas reservas pues nosotros podemos garantizar mercado. Eso lo establecen nuestros contratos, que tenemos que mostrar, y lo vamos a hacer. La normativa establece que tenemos que certificar las reservas. El proceso de certificación de reservas es un proceso complejo, bastante complejo, que tiene que ver con un conjunto de especialistas, pero especialistas que tienen que ser geólogos, geofísicos, petrofísicos, economistas inclusive, ¿no es cierto? Y un conjunto de profesionales bastante especializados que tienen que hacer un estudio campo por campo, reservorio por reservorio, pozo por pozo. Ahora, los cálculos que da, como tú decías, Priscila, la oposición es que, a ver, nosotros producimos aproximadamente 0,7, 0,8 TCFs por año. Entonces, cuando ha sido la última certificación, 2003, hoy día han pasado 4 años, hacen una simple aritmética, les restan de lo que teníamos 10,45 la última certificación, más el hecho de que supuestamente no habríamos incorporado ningún tipo de reservas con la exploración que hemos hecho, entonces tenemos 4 TCFs. No es así, pues, la certificación, el proceso, antes de la certificación, la cuantificación de reservas, equivale a un trabajo bastante complejo, como les decía, ¿no es cierto? Hay que saber qué norma aplicar, hay que saber qué metodología aplicar, hay que saber qué tipo de cálculo vamos a hacer, si vamos a hacer método volumétrico, balance de materiales, cuánto va a ser el corte económico. Un dato más le doy, Priscila, un dato de reserva no es nomás el volumen que tenemos depositado, digámoslo así, en el subsuelo. Este volumen tiene que tener, o tiene que ser comercial, o sea, tiene que tener por sí mismo la capacidad de venderse de manera rentable. Podemos tener un gas por ahí, y si es que no es rentable, no es reserva, pese que está ahí el volumen. Entonces, primero tenemos que hacer la cuantificación del volumen, ver campo por campo, o sea, como te digo, Priscila, nosotros en YPFB tenemos un equipo bastante especializado, jóvenes especializados, que han hecho estudios de especialidad en maestrías, en especialidades en diferentes países del mundo, y hoy día con solvencia podemos nosotros con la empresa decirle, a ver, ¿qué método estás utilizando? A ver, mostrame tu balance de materiales, ¿qué tipo de balance estás haciendo? ¿Material fluyente o volumétrico, etcétera, ¿no? Y podemos verificar, digamos, pero es un proceso complejo. Ahora, diciéndonos que es un proceso complejo, ¿cada cuánto se debería hacer? Las reservas, Priscila, se dan de alta y se dan de baja en función de muchas variables. Hoy podríamos tener un nivel de reservas calificado como reservas. Priscila, por ejemplo, tengo ahí abajo, digamos, en el campo X, 3 TCFs, por decir cualquier número. Mañana el precio del WTI baja a, no sé, $20. Esos 3 TCFs, por más que sean 3 TCFs y con algún volumen o algún precio, digamos, de que ya no es rentable, puede ya no ser reserva, sino volverse a recurso. Entonces las reservas se dan de alta y se dan de baja en función de diferentes metodologías. Podemos tener hoy día recursos, mañana reservas. Hoy día podemos tener, según la metodología, una migración de reservas, incorporación de reservas, dar de baja, dar de altas reservas. Entonces, es un procedimiento, hay una norma que se aplica para esto, Priscila, y las empresas que hacen esto saben manejar todo esto. ¿Cada cuánto debería hacerse una certificación? Bueno, la normativa nos señala que tiene que ser de manera anual, o YPFB, con nuestro presidente hoy, Oscar Basile, está cumpliendo. Nosotros hemos... ¿Por qué no se había hecho antes? La última es el 2013, me dijo usted. El 2013. Y estamos en 2018. Bueno, ahí la explicación que nosotros hemos recibido del entonces presidente Achá era en el sentido de que no se habrían existido incorporaciones, o por lo menos no se había visualizado, además que el precio del WTI habría bajado. Entonces, no justificaba técnica económicamente hacer una certificación. Bueno, es un tema que seguramente en su momento se podrá explicar, bueno, la coyuntura que ha existido en ese momento. Ajá, hoy lo que pero se está la haciendo, coyuntura no justifica el no cumplir la ley.
Hay un tema de eficiencia que en su momento el presidente de ese entonces había planteado, ¿no? Es un tema que habría que preguntarle, ¿no es cierto?, a los administradores de ese entonces. Pero con el doctor Barriga sí se va a hacer cada año, como dice la ley. Exactamente, lo que nosotros estamos haciendo hoy día es cumplir la normativa, ¿no es cierto? Hoy estamos certificando este año y seguramente se cumplirá la normativa en los próximos años. ¿Cuándo tendremos ya la certificación? Ya, es un tema también que lo hemos estado, bueno, en todo caso la empresa Sprol nos ha manifestado que, bueno, Sprol es una empresa con bastante experiencia, ha hecho certificación de reservas en todo el mundo, tiene amplia experiencia, pero había sido pues Bolivia un país medio sui generis, ¿no? O sea, la geología que tenemos nosotros en el subandino sur es pues es toda una flaja plegada y ahí está, son reservorios naturalmente fracturados, tenemos plegamientos de 1, 2, 3 reservorios, tenemos fracturas, o sea, es complejo. Entonces, según el cronograma ya elaborado con YPF y Sprol ha dicho que nos va a entregar la certificación de reservas más o menos la segunda quincena del mes de agosto. No pasa, el presidente ya lo ha dicho, es un cronograma que ya está establecido y en su momento ya seguramente nuestro presidente publicará o dará los datos y la empresa misma seguramente van a publicar los datos y va a comunicar a toda la población. Bueno, entonces vamos a esperar esos datos que, bueno, ha sido importante también para las regiones, ¿no? Porque las regiones reciben el dinero de estos reservorios, de esta exportación en el IDH, los municipios, bueno, todos los bolivianos nos beneficiamos justamente con esto. Solo para ir cerrando, ha mejorado el precio a nivel internacional, sí, y eso significa que el presidente dará pues cifras importantes también el 6 de agosto para los gobiernos departamentales, municipales. Claro que sí, o sea, el precio del BWTI ha subido y nuestro precio del gas está indexado al BWTI, ¿no? Se calcula con un rezago de 3 meses, pero ha subido desde el año pasado, que vemos que existe un escalamiento sostenible en la subida del BWTI. Nuestro gas ha subido, estamos vendiendo a Argentina más o menos entre $5.5 y $6 el millón de BTU, y obviamente genera mayor ingreso para Bolivia y mayor ingreso en regalías, en IDH, en escuelas, en caminos, todos se benefician con la renta petrolera presionada. Vicepresidente, le agradezco mucho por haber estado con nosotros en el programa. Muchas gracias a ti. Gracias. Nos vamos a una pausa y ya retornamos con más en Todo Apunta.